¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el canal del Congreso, en este su programa, El Día del Juicio. Hoy estará con nosotros Claudia Sheinbaum, una de las tres personalidades marcadas por el presidente de la República como los posibles sucesores de su mandato, quienes estarían encargados de continuar el trabajo de transformación que se ha iniciado con Andrés Manuel López Obrador. Soy Miguel Ángel Velázquez y lo invito a quedarse aquí con nosotros en el Día del Juicio. Bien, y como les decía anteriormente, con nosotros Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, ya no sé qué decirle, la doctora Sheinbaum, yo creo, porque no sé si es la ¿Me puedes decir precandidata, Claudia? la precandidata a la jefa de gobierno. Mira, yo creo que después de lo que pasó en Toluca y de las recomendaciones que ha hecho el presidente de la República para transparentar el proceso de sucesión, tendría que preguntarles obligadamente, ¿estás preparada para continuar con la 4T? Para poder ser candidata de un partido como Morena, que es un reto para dirigir este país. Pienso yo que en este momento y en el futuro, lo más importante es continuar con el proyecto de transformación. ¿Quién va a decidir quién continúa con el proyecto de transformación? Pues una encuesta. Ya se estableció el método. Y el momento de definiciones de si participamos, no participamos, ya, digamos, lo tomaremos ya pronto, ya para poder explicarle a la ciudadanía, ¿no? Por una razón, yo soy jefa de gobierno y yo tengo una responsabilidad por encima de todo, que son los habitantes de esta ciudad, un proyecto al que me comprometí cuando entré al gobierno de la ciudad, y ese proyecto tenemos que cumplirlo, por encima de todo. Entonces, en este momento estamos concentrados en eso, y ya en el momento en que definamos la participación en la encuesta, pues la haremos públicamente, abiertamente, pero si soy jefa de gobierno, pues el principal trabajo es la jefatura de gobierno. Ya lo dijo el presidente, 16 horas a lo que les toca, 4 horas a lo que viene y 4 horas para dormir. Sí, yo tengo claro que ustedes más que nadie me dirán los tiempos políticos para poder hacer. No, pero mi pregunta era, ¿estás preparada o no? Estamos preparados. Eso es, Es que es un equipo, no solamente es una persona. ¿Y por qué? No solamente por la historia de donde venimos, sino por el proyecto de transformación. Y ya todo lo demás, que si estoy preparada, cómo estoy preparada y todo lo demás, te lo contesto en una siguiente entrevista, cuando quieras. Con gusto. es difícil porque a final de cuentas tú serías la única que tendrías que ganar 2 elecciones en caso de que fueras tú la que ganara la encuesta, la presidencial y de la Ciudad de México. Bueno, ya le tocará al que va a ser el candidato o candidata de la Ciudad de México, ¿no? Pero tú tendrás ahí todavía muchas cosas, las cosas que se están Sí, preparando. por Es el supuesto que... gobierno, es el que va a ganar o perder. Pero además uno no solo lo hace por eso, ¿no? Cuando decidí ser jefa de gobierno, fui electa jefa de gobierno, pues evidentemente tenemos que responder a la ciudadanía con el proyecto que planteamos, ¿no? Pero es cierto, pues hoy, de los nombres que ha dicho el presidente, la única que tiene un cargo de elección popular. ¿Y las porras, Claudia? Porque es la gente la que va a decidir. Y es la gente la que te grita presidenta. No tiene razón la gente. Pues les agradezco mucho que griten presidenta, la verdad. Porque a final de cuentas sí hay una idea clara, yo creo, entre la gente de lo que se puede proponer para el siguiente sexenio. Y te diría, ¿tú crees que, viendo estas porras, viendo qué está pasando, tú crees que estaría México preparado? Y eso te lo preguntaba hace algunos años cuando veníamos para acá. ¿Estás preparada? ¿Está preparada
el país para tener una presidenta? Sí está preparado el país para tener una presidenta. Porque es tiempo de mujeres. Mira, hoy hay 9 gobernadoras en el país. 7 de esas gobernadoras son de nuestro movimiento. Impensable antes. En la historia de México ha habido 7 gobernadoras. Desde Claudia Pavlovich, que fue un momento en donde solamente había una gobernadora mujer, hacia atrás 7 gobernadoras electas. Y en 3 años, 4 años, son 9 gobernadoras, de las cuales 7 son del movimiento. Entonces es como preguntar, ¿está preparada una mujer para ser ingeniera? ¿Está preparado el país para tener una abogada? ¿Está preparado el país para tener un astronauta? Ah, por cierto, ya hay una astronauta mujer. Pero lo que vemos frente a esto que me acabas de decir, por ejemplo, es un aumento increíble en los feminicidios. ¿Sí? Y esto contradice la aceptación o no de una mujer rigiendo. No, lo dicen en las encuestas, ¿eh? O sea, le preguntas a hombres, le preguntas a mujeres y todo el mundo está de acuerdo en que puedan ser diputadas, que puedan ser senadoras, que puedan ser gobernadoras, que puedan ser presidentas. Es decir, la gente mayoritariamente está de acuerdo en que puede ser un hombre o una mujer. Que hay un tema de violencia contra las mujeres, es cierto, hay un tema de violencia contra las mujeres. Pues ahora, el tema es que también hay un movimiento de mujeres en contra de esa violencia. Y yo creo que la sociedad va aceptando. Es increíble. ¿No te parece increíble que en la historia de México solamente haya habido 14 gobernadores, 16 gobernadores? Que no necesariamente han sido buenos gobiernos. No, porque no es lo único. Cuando, lo hemos dicho muchas veces, el tema de ser mujer o un hombre o una mujer para un puesto no tiene que ver también con lo que no solamente es eso, es el proyecto de país o el proyecto de ciudad o el proyecto que estás presentando a la ciudadanía. No solo es un tema de mujeres. En el proyecto de la 4T hay muchas mujeres incluidas. Parece que el presidente de la República tiene mucha confianza en las mujeres. Bueno, desde que fue jefe de gobierno, si te acuerdas, su primer gabinete en el gobierno de la ciudad fue mayoritaria, no solo era paritario, habíamos más mujeres que hombres en el gabinete. Y no necesariamente es porque la mujer es más honesta, la mujer es más ordenada, sí hay una visión, obviamente, sino porque se abrió una oportunidad, o sea, increíblemente. O sea, es pues inexplicable que tengas que preguntarte por qué tiene que haber un gabinete paritario, ¿no? ¿Pero ¿No por lo qué? crees? O sea, cómo históricamente es el primer gabinete paritario a nivel federal, Sí, por eso, pero es pero como como si las mujeres valiéramos menos o algo así, ¿no? ¿Estás de acuerdo? por esto te preguntaba aquello de si está el país preparado, porque parece incluso en esta cuestión paritaria que se quieren forzar las cosas, entonces no por voluntad se llega. No, bueno, tiene Se que haber llega una porque se mujer que fuerza. no solo por ser mujer, que cumpla con su... Pero hay muchas mujeres preparadas en nuestro país. Por supuesto que en el caso, por ejemplo, de votar por una mujer, pues tiene que ser no solo por ser mujer, sino también por el proyecto que encabeza. En eso estoy de acuerdo. Aquí el proyecto sería la 4T. ¿Cómo sería la 4T con Claudia? Ay, Dime. ¿Cómo tendría que ser? ¿Por dónde la tendrías que abordar? mira, más allá de mi persona, sí, yo sí creo que ¿qué hace el presidente López Obrador? ¿Cuál es la gran contribución del presidente? No solamente lo que sabemos, que es que rompe con el poder económico en el poder político, sino que el presidente instaura una, una base de derechos en la Constitución de la República. Por supuesto, el derecho a la educación existía, el derecho a la salud constitucional, el derecho a una pensión a todos los adultos mayores,
el derecho a una beca a todos los estudiantes pobres, el derecho a una beca para todos los estudiantes de preparatoria. Esa es una base de derechos sociales que es fundamental para el desarrollo de un estado de bienestar. ¿Qué más hace el presidente? El presidente recupera el papel del Estado como parte de la rectoría en la economía, particularmente en los sectores estratégicos, el tema energético, los ferrocarriles, otras áreas de la economía nacional. Impulsa la inversión privada de una manera muy importante, pero reconociendo la importancia de los sectores estratégicos y el papel del Estado en ellos. ¿Qué otra cosa hace el presidente? Genera polos de desarrollo importantísimos en el país. El sureste del 2018 va a ser completamente distinto al sureste del 2024 y lo que significa para el país en términos de un polo de desarrollo nacional fundamental. Porque no solo es el Tren Maya, es el transísmico, las distintas plantas productivas que quiere hacer a lo largo del transísmico, la refinería de Dos Bocas. Pero no solo eso, sino que en el centro del país, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no solo es porque estaba saturado el aeropuerto de la Ciudad de México, sino genera un polo junto con el aeropuerto de Toluca. Y todo lo que está haciendo en el norte del país, las carreteras, es decir, está sentando las bases de un desarrollo nacional. Y quien llegue en el 24 tiene que consolidar esos proyectos y continuar con proyectos estratégicos y con consolidar lo que es un estado de bienestar para el país. Yo lo diría en términos generales. Y la relación también, que también ha abierto ahí un área importantísima, lo que significa la relación no solo con Estados Unidos, sino el planteamiento que ha hecho de la posibilidad de un bloque americano en términos económicos para todo el planeta. Es decir, están sentadas las bases del desarrollo del país y la continuidad de ello con las características propias de quien vaya a llegar en el 24, pero es una base sustantiva importantísima que hay que consolidar y de ahí partir hacia lo que viene. Las cualidades, los puntos importantes de quien vaya a llegar, ¿cuáles son los de Claudia? Honestidad. Claro, fundamentalmente. Pero tiene que haber más, ¿no? Hay un contenido político en lo que hace Claudia todos los días, en cómo se deja ver, en cómo plantea las cosas con la gente, en cuál es su forma de gobierno. Yo creo que la forma de gobierno que es característico de la Cuarta Transformación tiene que ver con un gobierno austero, pero al mismo tiempo muy cercano a la gente. Sabemos, pues, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero yo creo que es más allá de eso, es la convicción de un gobierno que con sus capacidades permita que el recurso público sea destinado directamente a la gente y al mismo tiempo al desarrollo nacional. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos una concepción, que ya en su momento podemos platicar más, pero tiene que ver con una concepción de cómo se gobierna y cómo es uno. Es decir, sí habría una forma personal de gobernar además del Pero eso central, siempre, ¿no? ¿Será? Pues, eso siempre, pues digo, cada uno de nosotros somos distintos, ¿no? Sí, ¿O no? no sé. A ver, yo soy el que hago las preguntas, Claudia. A ver, tú dime, ¿cuál es tu diferencia? ¿Cuáles serían tus diferencias con los dos competidores No, que esas no tienes te las voy a enfrente? decir porque ya cuando se abra el proceso bien y todo, ya platicaremos de todo eso. Pero yo respeto mucho a todos, la verdad. Un año. En un año, ayer nos informaron, para mí fue sorpresa, no lo sabía. En un año se hace una primera encuesta, ya se había planteado en una mañanera por el presidente, y posteriormente, pues ya quien quede de finalista, por decirlo así, ya será la encuesta definitiva o las encuestas definitivas. Mire, como sea la cuestión, un piso importante para cualquier político es su partido. Es saber que se pisa firme, saber que se puede avanzar hacia las metas, las que sean, las que construyan los propios políticos. Y en este caso le preguntábamos a Claudia Sheinbaum, sí, Morena, ¿qué va a pasar con Morena? Sí, Morena
puede aguantar el trote de una elección que seguramente no será tan tersa como muchos piensan. Así es que, Claudia, ¿qué vas a hacer con Morena? ¿Qué hay que hacer con Morena? Ya en la Ciudad de México hubo un descalabro. Aprendimos de ese descalabro, se aprendió de ese descalabro. ¿Qué hay Sí, en Morena? bueno, las elecciones pasadas tuvieron hubo varias características que las marcaron, ¿no? Más allá de un descalabro, yo creo que hubo también muchas cuestiones externas que marcaron ese proceso electoral, desde la pandemia, la línea 12, muchas cosas que lo marcaron. Em, Morena ya ahora se dijo, Morena va a venir un proceso de renovación de Morena, de las direcciones estatales, del Congreso Nacional, de su Consejo Nacional y de la elección de su dirigencia. Entonces viene un proceso en donde pues, se van a hacer las asambleas distritales, se va a elegir a los responsables distritales, de ahí se va a ir al Consejo Nacional y ellos son parte del Congreso Nacional y el Congreso elegirá su consejo, como dicen los estatutos, y de ahí pues a la dirección. Es un proceso que va a llevar alrededor de 2 meses, 3 meses. En septiembre se va a estar definiendo esto. Y eso yo creo que está bien porque finalmente consolida Morena hacia los procesos electorales del 2023 y del 2024. ¿Y sientes que este Morena que tienen hoy, o el Morena que puede renovarse, que renovarse no quiere decir ir para adelante necesariamente, ¿no? Pero Se consolida. ¿tú crees que es posible que Morena tenga ya una solidez ideológica suficiente como para poder ir adelante a una contienda presidencial donde no va a estar Andrés Manuel López Obrador? Morena en el 2018 se ganó con un proyecto de nación y con una gama muy plural de la sociedad que apoyó ese proyecto de nación. Ahora en el 24 pues tiene que ser igual. Morena como un partido con un frente muy amplio que esté apoyando un proyecto de nación con la persona que lo vaya a encabezar. Y Morena pues tiene que irse consolidando como partido. Morena nació en el 2015. No se ha renovado la dirigencia, se renovó en el 2000, no me acuerdo, 2000, cuando el presidente López Obrador fue su presidente. Después vino que la secretaria general toma la dirección, en fin, varios temas hasta que llega la actual dirigencia con Mario Delgado y Citlali Hernández. Entonces, pues tiene que haber un proceso de consolidación de Morena y un proyecto de nación que surge del propio proyecto de nación del 1824 del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Morena, ¿hay necesidad de sacudir el árbol? ¿En qué sentido lo dices? Para que se caiga lo que sobra, para que no está ahí. No digo, no es como si fuera la purga de no sé cuándo, ¿no? O sea, yo creo que Morena tiene que representar que en un amplio sentido, pues, los sentimientos de la nación, expresados en un proyecto de nación. Entonces, habrá gente que tendrá que pasar por la Comisión de Honestidad y Justicia, pero no creo que ese sea el gran tema. El gran tema es cómo se encabeza el siguiente proyecto y cómo se consolida más que el propio Morena, porque un partido político es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Lo que es el fin es finalmente la transformación de la sociedad en lo que uno cree, en lo que uno ha convencido, que es a lo que llama el presidente la revolución de las conciencias y que Morena lo ha asumido como tal, eh, y el proyecto de nación que viene hacia adelante después del 24, pero sobre todo la consolidación de este proyecto, porque el presidente tiene todavía 2 años y medio en el gobierno. Y por eso es importante, porque nos toca también consolidar el proyecto al 24. A mí desde la ciudad y por supuesto al equipo del presidente de la República, la consolidación del proyecto del 24. Pues uno nada más está pensando después del 24, pues, qué es lo que está ocurriendo con estos años, que depende también de esa consolidación, en todos sentidos. A ver, tú me podrías decir, podríamos creer que este país está jalando hacia la izquierda, que Morena está llevando las cosas tan bien, que este país reiterará su vocación
por la izquierda? Pues son 22 estados de la República, aunque uno, digamos, ganó por el PES, Morelos, y otro por el Verde, San Luis Potosí, pues son 22 estados de la República que son parte de este proyecto que se consolida como proyecto. 22 de 32 entidades, bueno, considerando la Ciudad de México. Entonces, pues, ¿por qué gana Morena en los estados? ¿Por qué gana Américo Villarreal en Tamaulipas? Porque hay un hartazgo de la corrupción y del viejo Claro. régimen. Eso no es la izquierda, No, es pero el es una hartazgo. ruptura. Pero es una ruptura con el viejo régimen, que es finalmente el proyecto de transformación. Pero no solo es eso, hay una visión de lo que significan los grandes programas sociales, de lo que significa el apoyo directo a la gente y de lo que significa un modelo de desarrollo que se sustente en los grandes derechos, en los polos de desarrollo y en esta inversión privada que se requiere también para que siga desarrollándose el país a partir de un modelo, una planeación y también el libre mercado, que es donde estamos finalmente. Es decir, Entonces, cada quien en su cada pero cual. hay una idea base clara, que es el proyecto de nación del presidente López Obrador. eh, y mira, en los tres principios, que parecen menores, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, hay una profundidad enorme. Tiene que ver con cómo ser gobierno y tiene que ver hacia adelante con no traicionar al pueblo, con un modelo que se planteó para el país. Entonces, cada quien tiene sus características en los gobernadores que han llegado, pero yo creo que todos somos parte de este gran proyecto. Claro, esa es desde luego la forma, pero el espíritu es la ideología. ¿Caben las ideologías? Claro que caben las ideologías, pero también Morena surgió de una pluralidad muy grande. Por eso. Pero la pluralidad está orientada en un proyecto de nación que se está consolidando. ¿Estás de acuerdo? Es decir, no es porque ideológicamente es decir, el proyecto obradorista como tal, pues no lo puedes enmarcar en una, en otra o en otra ideología. Es un proyecto que se creó a partir de la realidad de México. Y a partir de la realidad de México se diseña el proyecto que se está consolidando y que tiene pues un futuro después del 24, pero que tiene que consolidarse. Tan diverso este México. Pues, ¿con qué rompió el presidente de la República? Con el neoliberalismo. ¿El neoliberalismo en qué sentido? El neoliberalismo pensando, yo lo diría en tres áreas, ¿no? Uno, el neoliberalismo vinculado con la gran corrupción, con el poder económico vinculado con el poder político. Lo segundo, el neoliberalismo en el sentido de que todo es mercancía. Que el presidente lo que dice es, no, no todo es mercancía, hay derechos. Hay una base de derechos. Hay humanos. Y el tercero, sí, no todo es el mercado. Hay una parte que sí, pero no todo es el mercado. Y hay otra parte fundamental que es los sectores estratégicos en donde el Estado tiene que seguir teniendo un papel preponderante para garantizar la soberanía y el desarrollo nacional. Y a partir de ahí, pues todo lo demás que significa una inversión privada en donde haya beneficios en bienestar para la gente. Es dicho demasiado breve, pero tiene un fondo muy grande. En esa idea, Claudia Sheinbaum estaría de acuerdo en la mayor presencia del Estado en la economía. En los sectores estratégicos y en otros no. O sea, yo creo que la inversión privada sin corrupción siempre es bienvenida, ¿no? En un modelo de desarrollo, que sea que donde se cuide el medio ambiente. Tú sabes que yo soy ambientalista. Y a mí el concepto de desarrollo sustentable, es decir, un desarrollo económico que permita el mantenimiento del medio ambiente y que permita la igualdad social. Y al mismo tiempo con soberanía. Entonces, sectores estratégicos, pues tiene que tener un papel importante el Estado, como lo ha planteado el presidente, pero en la propia propuesta que hubo del sector energético ni siquiera se planteaba todo el sector energético. 54% Comisión Federal de Electricidad y el resto de inversión privada. Y ahí hay una serie de alternativas diversas que pueden plantearse. Pero estamos viendo lo que está pasando en Europa. Ni siquiera, fíjate, ya ni siquiera es un tema ideológico.
y es un tema de Sobrevivencia. sobrevivencia de las naciones. Ve lo que está pasando en Europa, donde hubo una privatización al extremo y hoy tienen problemas gravísimos de suministro de energía eléctrica, de gas, con tarifas al triple, impactando la inflación, impactando el desarrollo económico, la estabilidad financiera, etcétera, etcétera. Es decir, hasta los grandes números macroeconómicos. Entonces, es una base sustantiva en la que todo el mundo está pensando. ¿Sí? Sí. Pues ve el gran modelo francés. Los españoles hoy están planteando por qué privatizamos todo. Pero, ya Mismo no- Estados Unidos. pero aquí parece que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Hay un sector que sigue pensando que el modelo neoliberal es lo mejor, pero eso yo creo que ya eh, muchísimos economistas, ya hasta los de Chicago ya ni siquiera deben estar pensando en eso. No, lo que pasa es que estos se nos quedaron en el pasado neoporfirista. En el pasado muy pasado, Sí. ¿no? Y entonces, sí requiere, sí es necesario, porque eso hay que entenderlo, en la rectoría del Estado para poder mejorar las condiciones de vida de un país. Sí, sobre todo en los sectores estratégicos, ¿no? Mira, hoy tenemos un ¿Con áreas de problema, exclusividad? pues es que ya no se puede hablar de eso, pero sí de una base sustantiva. Mira, el crecimiento de los ferrocarriles, por ejemplo, que está haciendo el presidente, ¿no? Pero eso quiere decir que ya vas a acabar con todo lo que había en el pasado. Pues no. O sea, yo creo que el país es suficientemente rico y hay que evaluar muchas cosas, pero también partir de lo que tienes, ¿no? Ahora, lo cierto es que el concesionar todos los servicios públicos, pues generó hasta un problema económico, ¿no? Hasta las cárceles se concesionaron Y mayor pobreza, ¿no? y mayor pobreza, una enorme desigualdad. El neoliberalismo lo que llevó fue una profunda desigualdad, no solamente en México, en el mundo entero y particularmente en América Latina. Ahí la CEPAL pues tiene cantidad de textos que lo explican y que lo explican a partir de los propios números. Entonces, ¿qué es lo que busca un proyecto que busca el bienestar de la gente? Pues no solamente acabar con la pobreza, sino disminuir las desigualdades. Tú me lo decías un día, finalmente la justicia. Y sí tenemos los instrumentos, sí hay. Sí hay ¿Tú crees que los instrumentos. instrumentos, porque de pronto las buenas razones y las buenas intenciones chocan, por ejemplo, con la Suprema Corte de Justicia o con algún juez Sí, que no pero permite ahí que pasen las cosas? tú dices por el Tren Maya, Por el Tren Maya, por pues es la natural energía. en donde hay sectores que se están resistiendo. Pero yo creo que esos sectores también estarán de acuerdo en este modelo, porque es un modelo finalmente de base para el desarrollo nacional en donde todos caben. Todos caben siempre y cuando estemos dispuestos también a pagar impuestos y a que finalmente un mundo desigual, pues a lo que nos va a llevar es a mayor desigualdad. Desde luego es importante ver cómo ha caminado el gobierno de la ciudad y lo que ha pasado aquí para darnos idea de cómo se tiene que hacer la política y en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de accidentes, tiempos difíciles para poder hacer gobierno o no, Claudia. No fue nada sencillo estar aquí, no es nada sencillo estar en el Sí, gobierno de la quizá ciudad. el momento pues, más difícil fue el pico mayor de la pandemia, ¿no? En donde pues, te tienes que concentrar para pues, salvar vidas al final. Pero creo que con toda pues, la dificultad, porque falleció mucha gente y fueron momentos muy difíciles para todos y para todas, yo creo que finalmente la ciudad salió adelante, ¿no? Y en un programa de vacunación que yo creo que fue único en todo el país, premiado inclusive internacionalmente, ¿no? Y eso es porque cuando te toca un reto, pues hay que entrarle. Lo peor que puede pasar es que te pongas a un lado, ¿no? Miren el tema de seguridad. Nosotros pasamos los primeros meses del gobierno, fueron dificilísimos. Llegamos a tener un día de 10 homicidios en la ciudad. Tremendo. ¿Hoy tienes uno, menos de uno? No, tenemos dos.
1.8, 1.9 en promedio diario, que es lo mínimo que hemos tenido históricamente desde el 97, 96, cuando se mide. Pero sí tenían un índice muy alto. Muy alto. Pero cuando entramos, o sea, venía creciendo, creciendo, y empieza ya a disminuir a partir de mayo del 2019, pero los primeros meses fueron muy difíciles. Y el tema fue pues encontrar un buen equipo y hacer una muy buena estrategia y dedicarte diario. No es nada más la macana ni el gas lacrimógeno lo que puede No, no, lograr no, que no, bajen no, estas no, 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 cosas. no. Es un conjunto de cosas. Es un ¿Cuáles conjunto de son? ¿Cómo cosas. lo diseñaste? Pues fueron, nos planteamos, siempre decimos que tiene 4 ejes, ¿no? Uno, y yo estoy de acuerdo con el presidente, que para romper el círculo de violencia tú tienes que romperlo en una generación. Y por eso hay que atender a las causas, porque si no es algo que va a seguir creciendo. La medida que tú le quites base social a la delincuencia, que los jóvenes dejen de acercarse a la banda, en ese momento pues rompes una cadena de violencias, ¿no? Entonces tienes que romper esa cadena de violencia ofreciendo opciones a los jóvenes, principalmente. Entonces ahí hicimos pues las nuevas preparatorias, las 2 universidades que hicimos, el programa Barrio Adentro, en fin, son varias acciones que conjuntamente con Jóvenes Construyendo el Futuro, yo creo que hemos rescatado, no sé, 3,000, 4,000 jóvenes nosotros, eh, con nombre y apellido, ¿no? Y hay 32,000 jóvenes que antes eran rechazados de las universidades que hoy tienen opción de estudiar. Entonces la atención a las causas es fundamental. Y luego nos planeamos no solamente limpiar la policía de corrupción que tiene, no quiero decir que se haya acabado, pero sí se acabó en la parte alta, y es un diseño institucional de la policía y muchas otras cosas. Aumentamos 45% su salario, hoy hay exámenes para poder subir en el nivel, no es porque te recomiende el jefe de arriba o porque se paga una plaza, por lo menos se han roto al máximo esas cadenas. La Universidad de la Policía ha cambiado muchísimo. Es un esquema de formación y de relación institucional distinta. Y también yo diría de mística, ¿no? Porque Omar García Harfuch ha desarrollado una mística muy importante dentro del cuerpo de policía, en el sentido de que la policía tiene que ver más que solamente un policía que esté en un lugar. Le dimos capacidad de investigación. Entonces, yo creo que estamos conformando una nueva policía en la Ciudad de México. Y después la inteligencia y la investigación, que ha sido importantísima, y la relación, la muy buena relación que hay entre el jefe de la policía de la ciudad y la fiscal general de justicia, que de otra manera sería muy complicado, ¿no? Entonces la coordinación es fundamental y lo que el gabinete diario. Aquí te pongo un ejemplo hoy. Nos presentan, todos los lunes vemos la estadística de las tendencias. Entonces hoy vimos cómo en algunas alcaldías se está subiendo el robo a mercancía, vehículos con mercancía. Entonces de inmediato lo vemos, lo diseñamos y decimos, a ver, ¿en dónde está ocurriendo esto? ¿Cuáles son los puntos? Ahí tiene que haber operativos. Eso es de diario que estamos revisando todo. Déjame regresar un poco Sí. al punto de la pandemia, porque creo que ahí se demostró que el Estado tiene que jugar un papel importante. Y ahí creo que hubo que tomar decisiones importantes y fuertes. Platícanos un poco de eso. Pues yo creo que uno de las enseñanzas de la pandemia es que requerimos de un sistema de salud público robusto. No podríamos haber atendido la pandemia si no hubiéramos conjuntado todos los sistemas de salud. O sea, fue lo primero que hicimos. Que el IMSS, el ISSSTE, los hospitales de la Ciudad de México, los nuevos hospitales que se generaron temporales en ese momento, em, la Marina, el Ejército, los nuevos hospitales que puso el Ejército, el hospital que hicimos con la iniciativa privada, pero se conformó un sistema de salud único, gratuito, de acceso universal. Si no hubiéramos tenido eso, hubiéramos tenido terribles situaciones en donde no hubiera habido camas de hospital para atender a las personas. Entonces, tener un sistema de salud público
adecuado es una de las enseñanzas Presencia del fundamentales. Estado, diría yo. Pues público, ¿no? No todo puede ser privado. O sea, quien tenga dinero para pagar un hospital privado lo puede hacer, pero el Estado tiene la obligación de tener salud pública. Es como la educación. ¿Qué hubiéramos hecho si no se hubiera fundado la Secretaría de Educación Pública y no tuviéramos escuela pública desde primaria hasta preparatoria gratuita y la universidad también? Eh, pues solamente podrían ir a la escuela los que tienen dinero. Entonces se vuelve un privilegio, deja de ser un derecho. Entonces, eso fue una de las grandes enseñanzas. La segunda, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con la epidemiología y tener un buen sistema epidemiológico, etcétera. Y yo creo que la tercera es la coordinación institucional entre todos. O sea, aquí en ese momento teníamos reuniones a veces en la mañana y en la tarde de lo que estaba pasando con todas las instituciones y y tienes lleno este hospital y no tienes lleno este hospital. Y todo el desarrollo tecnológico que hicimos en su momento para ello fue importantísimo. Pero quizá lo más importante, tú imagínate que la vacuna hubiera costado, Sí, que se vacune el que tiene dinero y el que no, no. ese fue uno de los grandes aciertos. Ahora, déjame darle un poco la vuelta a la página y preguntarte algo que también creo que es una preocupación dentro de todos. En el lado oscuro está la oposición y la oposición se prepara, yo creo que ya no para ganar el país, creo que sienten que la cuesta no está tan fácil, pero se están preparando para ganar la ciudad. Y creo que tienen el foco muy claro, muy puesto en la Ciudad de México. ¿Tú sientes que la oposición pueda hacer algo en la Ciudad de México, que la Ciudad de México esté cambiando su forma de ver a sus políticos y a su política? No. Mira, el PRI. ¿Tampoco los que votaron por el PRI ven en Alito un gran dirigente? Si ya hasta se lo están queriendo sacudir sus aliados. ¿O tú crees que, fíjate, además, te voy a decir, ¿tú sabes cuántos votos tuvo la oposición en el 2021? El PAN, por ejemplo, 1 millón de votos en la ciudad. La revocación de mandato del presidente López Obrador tuvo 1.4 millones de votos. 1.5 votaron y 1.4 millones fueron para que se quedara el presidente. Morena tuvo en el 21 1.5 millones de votos. Esa sí es una enseñanza. En el 21 se salió dividido, el Verde, el PT y Morena. Yo creo que la alianza es muy importante. Pero además, sobre todo, yo creo que ha ido perdiendo cada vez más. ¿Qué une a la oposición? Yo diría el negocio y estar contra López Obrador. ¿O qué proponen? Entonces, para ganar una elección necesitas una propuesta. Y esta ciudad es una ciudad progresista. Eso no ha cambiado. ¿Tú crees que no es suficiente la propuesta de acabar con el gobierno de Morena? No. No, imagínate. A ver, No, platica. pues tiene que haber una propuesta para la ciudad. Pero hasta ahora no hay ninguna propuesta más que la que te estoy diciendo. Pues sí, estar en Yo te- contra de, ¿Sí? que porque no me gusta cómo habla, que porque no me gusta que haya mañaneras, que porque no me gusta, que por cierto también sacó a relucir muchos temas de discriminación, de racismo, de clasismo. Y yo creo que eso no lo quiere la ciudad. Por supuesto, pues que tiene que haber buenos candidatos, hombre o mujer, en las alcaldías también, los diputados también, pero yo no veo posibilidades para la oposición. Tú has hecho mucho por la clase media. Les has concedido hasta cachos de calles para que circulen. Dime, ¿confías en esa Es clase que a ti no media? te gustan las bicicletas. Nada. Pero no es cierto que solo la clase media se mueve en bicicleta. No, yo Sí. estoy de acuerdo. Toda la semana la usan los trabajadores. Viernes, sábado y domingo hay otra clase de gente. Pero bueno, me refería, ¿tú confías en la clase media? Pues, a ver, yo pienso que
hay que romper con un tema fundamental, que es también parte de lo de Morena. Y esta ciudad es así. Yo creo que la solidaridad y la fraternidad tienen que ser un elemento sustantivo en la sociedad, de cualquier clase social en la que estés. ¿Y tú supones que la clase media es solidaria? Pues eso es lo que queremos, ¿no? Pero del querer al ser. No, bueno, pero yo sí aspiro a que haya una sociedad mucho más solidaria. ¿Cómo piensas a la clase media? ¿Cómo está la clase media? Pues es que la clase media también es muy diversa, ¿no? No solo hay una clase media. Pero, Entonces, ¿tú estás en contacto con la clase media? sí, estamos en Porque vas contacto. mucho a los lugares A más todos lados pobres, voy, ¿no? Pero vamos a todos lados en la ciudad. Y hay mucha comunicación. Entonces, por eso yo digo que lo más importante en un proyecto, y es el proyecto de ciudad que estamos encabezando, pues tiene que ver con los grandes derechos y con la disminución de desigualdades. ¿Cómo disminuyes desigualdades? Pues generando esos derechos y también invirtiendo donde históricamente no se había invertido. Iztapalapa es otra hoy que lo que era en 2018. sí, Muy seguro. diferente. Hay una inversión histórica en Iztapalapa que nunca había habido. Tanto el recurso que se le da por la cantidad de población que tiene por parte del Congreso, en la distribución que se hizo, como por las inversiones que se han hecho. O Gustavo Madero también. Entonces, tú dices, ¿eso le conviene a los de Miguel Hidalgo? Sí, sí les conviene. ¿Les conviene a los de la Cuauhtémoc? Sí, sí les conviene. Porque también ahí se invierte. Pero la disminución de las desigualdades, pues genera paz, tranquilidad. A ver, explícame Benito Juárez. Te explico Benito Juárez. Pero Benito Juárez, históricamente, por eso se llama Benito Juárez. Porque históricamente ha sido muy, siempre, o sea, históricamente ha ganado el PAN ahí. Pero, Bueno, desde hace mucho tiempo. sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación después de lo que me dijiste Bueno, mira, anteriormente? tú tienes una alcaldía, bueno, podemos hablar de la historia de la alcaldía Benito Juárez, pero yo creo que quien llegó ahí, pero yo creo, fíjate, la alcaldía Benito Juárez es de los municipios, si lo tomas como municipios, con menos desigualdades de todo el país. ¿Eso quiere decir el éxito de la oposición? No, quiere decir que históricamente así se planeó la alcaldía, Así. ¿sí? Y así creció. Y está hoy, más que nunca. A ver, porque te lo planteo de otra manera. Ujú. Podría ser que con el PRI existiera incluso alguna concordancia en ideas, en formas. Con Morena no. Pero sigue triunfando. ¿Cómo lo podemos dilucidar? Bueno, ¿Qué pues es que en una explicación tiene? democracia no todo el mundo piensa igual. Hay quien piensa distinto. Pero esta cosa de que Morena perdió a las clases medias, no lo creo. ¿Tú sientes que que las clases medias irán a apoyar el proyecto? Sí, yo creo que sí. Pues yo no concibo que un artista vote por el PAN. Bueno, depende de qué artista, ¿verdad? Sí. Pero que un artista que históricamente ha sido progresista vote por el PAN. O que no vote por Morena. O que no vote por Morena. Creo que no sé si van a votar a favor del PAN como votar en contra de Morena, que no sería lo mismo. Yo no creo que vayan a votar en contra de Morena. No lo creo. ¿Crees que está consolidado Morena? ¿Que está consolidado ya en la idea de gobierno? Pues está muy consolidado el proyecto que está hoy en el país y que está hoy en la ciudad. Y yo creo que el gran tema es que el convencimiento es fundamental sobre el proyecto. Y habrá quien no decida que no, y habrá quien decida que no. ¿Cómo quedará la ciudad en el 24? Va a ganar Morena. ¿Y en lo demás? ¿En qué sentido? Tranquilidad, seguridad social. Ah, no. Mira, de que vamos a dejar una ciudad muchísimo mejor que la que recibimos,
Yo creo que no hay la menor duda. ¿Por qué elísimo? Muchísimo. Bueno, ve nada más la corrupción que recibimos y cómo vamos a entregar finanzas sanas y un gobierno honesto. Pero no solo eso, los cambios que ha habido en la ciudad en términos de seguridad, en términos de educación, en términos de movilidad, en términos de espacios públicos, en términos de medio ambiente. Es decir, es una mejor ciudad que la que nosotros recibimos. Bien, pues usted ha oído a Claudia Sheinbaum con esta visión de futuro, con esta visión de presente, con su confianza para salir adelante. A usted y a ti, Claudia, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y a usted también le doy las gracias. Y como siempre le digo, acuérdese, yo tengo algo que informarle. Soy Miguel Ángel Velázquez y lo espero en la próxima.